fue el deseado. Sin embargo, pocos reyes han traicionado tan consistentemente a su pueblo. Fernando VII de España, cuyo reinado en dos partes se extendió de 1808 a 1833, fue una figura tejida con paradoja y engaño. El suyo fue un gobierno definido por el impacto sísmico de la invasión, el fervor de la revolución, el puño de hierro de la represión y la agonizante desintegración de un imperio que una vez había abarcado continentes. Fernando VII no solo presidió un periodo de inmensos cambios. Fue, en muchos sentidos, la encarnación misma de la agonizante lucha de España entre su pasado absolutista profundamente arraigado y las irresistibles, aunque aterradoras, corrientes de la modernidad. Sus defectos personales, su engaño, su paranoia, su necesidad patológica de control absoluto, no fueron meros caprichos de carácter, fueron las palancas mismas que sumieron a España en décadas de conflictos civiles, dejando un legado de división que resonaría durante generaciones. Nacido el 14 de octubre de 1784 en el Palacio Real de San Lorenzo de El Escorial, Fernando fue el hijo primogénito superviviente del rey Carlos IV y la reina María Luisa de Parma. Desde sus primeros años, se vio inmerso en una corte llena de intrigas, corrupción y una sensación omnipresente de decadencia. Su padre, Carlos IV, era bien intencionado pero débil, dominado en gran medida por su enérgica esposa y su controvertido favorito, Manuel Godoy, presunto amante de la reina y el verdadero poder detrás del trono. Godoy, un hombre de orígenes humildes que llegó a ser generalísimo y príncipe de la paz, era despreciado por la noble nobleza española y, lo que es crucial, por el propio Fernando. El joven Fernando creció a la sombra de esta figura profundamente impopular, desarrollando un profundo resentimiento tanto hacia Godoy como hacia sus propios padres, a quienes consideraba cómplices de la humillación de la nación. Se convirtió en el punto de encuentro para todos aquellos descontentos con el gobierno de Godoy, la nobleza conservadora, el clero y una población cada vez más cansada de la inmoralidad percibida de la corte y del declive de la posición internacional del reino. Fernando cultivó una imagen de sí mismo como el futuro salvador de España, un príncipe virtuoso cautivo de fuerzas corruptas. Este posicionamiento temprano como figura antisistema, a pesar de ser el heredero al trono, reveló un oportunismo profundamente arraigado y un talento para manipular el sentimiento público. Su animosidad desembocó en una conspiración abierta. En 1807, Fernando fue implicado en la conspiración de El Escorial, un complot para deponer a Godoy y asegurarse el trono, supuestamente con el apoyo de Napoleón Bonaparte. El complot fue descubierto, y Fernando, en una muestra de abyecta cobardía y autopreservación que se convertiría en un sello distintivo de su carácter, traicionó a sus coconspiradores y rogó perdón a sus padres, postrándose a sus pies en una humillante confesión pública. Este acto, lejos de desacreditarlo, fue percibido por muchos como prueba de su sufrimiento a manos de Godoy y sus padres. Solo consolidó su imagen popular como un héroe agraviado. El escenario estaba ahora preparado para un drama aún mayor. Napoleón, siempre oportunista, vio las divisiones internas de España como una invitación. En marzo de 1808, sintiendo el inminente colapso de la monarquía borbónica y alimentado por un levantamiento popular contra Godoy y el rey en Aranjuez, Carlos IV se vio obligado a abdicar en favor de su hijo. Fernando fue, por primera vez, rey Fernando VII. La alegría fue inmensa, el deseado había ascendido. Pero su reinado sería de corta duración, un mero interludio antes de una humillación más profunda. El breve primer reinado de Fernando duró menos de 2 meses, y fue un periodo de maniobras frenéticas y desacertadas. Napoleón, que ya había traído tropas españolas a Portugal bajo falsos pretextos, vio la lucha de poder interna como la oportunidad perfecta para tomar el control de la península ibérica. Invitó tanto a Carlos IV como a Fernando VII a Bayona, Francia, ostensiblemente para mediar en su disputa dinástica. Era una trampa.
Fernando, mostrando una asombrosa falta de perspicacia política y una fe casi ingenua en las intenciones de Napoleón, viajó con entusiasmo a Bayona, creyendo que el emperador francés legitimaría su reclamo al trono. Sus padres, junto con Godoy, también llegaron. Lo que siguió fue una obra maestra de manipulación imperial. Napoleón, con despiadada eficiencia, enfrentó a padre contra hijo, aprovechando su odio mutuo y sus debilidades. Amenazó, engatusó y, finalmente, obligó tanto a Carlos IV como a Fernando a abdicar de sus derechos al trono español. Fernando, en un acto final de duplicidad egoísta, devolvió la corona a su padre, quien luego la cedió inmediatamente a Napoleón. El emperador colocó entonces a su propio hermano, José Bonaparte, en el trono español. Este acto, conocido como las abdicaciones de Bayona, fue un momento de profunda deshonra nacional. La familia real española, con apenas una lucha, había entregado su reino a una potencia extranjera. Fernando, el deseado, había demostrado, a los pocos meses de su ascenso triunfal, ser un oportunista sin carácter dispuesto a sacrificar su país por beneficio personal y supervivencia. Mientras José Bonaparte intentaba implementar reformas ilustradas, el pueblo español, indignado por la imposición extranjera y la traición de sus antiguos gobernantes, se levantó en una feroz resistencia. Este fue el comienzo de la Guerra de la Independencia, un conflicto brutal que desangraría a España pero también forjaría una nueva identidad nacional arraigada en el sentimiento antinapoleónico. Fernando, mientras tanto, pasó los siguientes 6 años como prisionero de oro de Napoleón, retenido en cómoda cautividad en el castillo de Balencay. Mientras España sangraba y luchaba por su independencia, ostensiblemente en su nombre, Fernando se sumergía en intrigas cortesanas insignificantes, la caza y el bordado. Al mismo tiempo, colmaba a Napoleón con cartas obsequiosas, ofreciéndole su lealtad e incluso felicitándolo por las victorias francesas contra la resistencia española. Era un rey en el exilio, un símbolo más que un líder, y uno profundamente cínico, además. La Guerra de la Independencia duró 6 años, un testimonio de la resiliencia del pueblo español. Las Cortes de Cádiz, una asamblea nacional convocada en la ciudad desocupada de Cádiz, redactaron la liberal Constitución de 1812, un documento innovador que consagraba la soberanía nacional, la separación de poderes y los derechos individuales. Esta Constitución fue un faro de esperanza para una España moderna y liberal, forjada en los fuegos de la resistencia. Muchos entendían que Fernando, a su regreso, juraría lealtad a este nuevo orden constitucional. En 1813, con el imperio de Napoleón en colapso, Fernando firmó el Tratado de Balencay, que lo restauraba al trono español. Su regreso en marzo de 1814 fue recibido con un entusiasmo delirante. ¡Viva Fernando! ¡Muera la Constitución!, gritaban algunos, particularmente las facciones absolutistas que nunca habían aceptado las reformas liberales. Otros, sin embargo, creían genuinamente que abrazaría una monarquía constitucional. Era, una vez más, el deseado, el rey legítimo cuyo regreso traería paz y estabilidad. Sin embargo, esta esperanza fue inmediatamente y brutalmente destrozada. Fernando VII, lejos de abrazar la modernidad, no había aprendido nada de sus años de exilio excepto un odio intensificado hacia cualquier desafío a su autoridad absoluta. Al pisar suelo español, se movió con cautela, evaluando el clima político. Rápidamente fue rodeado por una camarilla de nobles y clérigos reaccionarios, instándolo a restaurar el antiguo orden. El 16 de abril de 1814, un grupo de 69 diputados, conocidos como los persas, por su frase inicial, era costumbre en la antigua Persia, le presentó un manifiesto denunciando las Cortes de Cádiz y abogando por la restauración del absolutismo. Esto le dio a Fernando el pretexto que necesitaba. El 4 de mayo de 1814, Fernando emitió un decreto real desde Valencia. Este infame decreto declaró nula y sin valor la Constitución de Cádiz de 1812, desmantelando efectivamente todo el trabajo de los reformadores liberales.
Restauró la monarquía absoluta, restableció la Inquisición, abolió la libertad de prensa y devolvió las tierras confiscadas a la Iglesia y la nobleza. Fue una reversión rápida y total, un acto calculado de traición contra las mismas fuerzas que habían luchado para restaurarlo. La represión que siguió fue rápida y despiadada. Los liberales, muchos de los cuales habían luchado valientemente contra los franceses, fueron perseguidos, encarcelados, exiliados o ejecutados. Los masones, una obsesión particular de la paranoia de Fernando, fueron perseguidos. El entusiasmo que había recibido su regreso se agrió rápidamente en desilusión y miedo. El rey de dos caras había revelado su verdadero rostro autocrático. España se sumergió de nuevo en la edad oscura del absolutismo, sofocando cualquier intento de progreso y preparando el escenario para décadas de inestabilidad política y guerra civil. Esta era, conocida como el sexenio absolutista, 1814 a 1820, se caracterizó por la incompetencia gubernamental, graves dificultades económicas y una atmósfera generalizada de miedo y sospecha. Fernando, habiendo sido restaurado por el pueblo, ahora se volvió contra ellos con una frialdad escalofriante, demostrándose completamente incapaz de comprender, y mucho menos de liderar, una nación anhelante de cambio. La restauración absolutista de Fernando, sin embargo, no pudo extinguir por completo las brasas del liberalismo que aún ardían en España, particularmente dentro del ejército y la creciente clase media urbana. La brutal represión, unida a la ineptitud del régimen para abordar la profunda crisis económica de España y la continua pérdida de sus colonias americanas, creó un terreno fértil para el descontento. El ejército, que había soportado el peso de la Guerra de la Independencia, se sintió particularmente agraviado por la ingratitud del rey y la restauración del antiguo orden. El 1 de enero de 1820, un levantamiento militar, o pronunciamiento, liderado por el teniente coronel Rafael del Riego, estalló en Cabezas de San Juan, cerca de Sevilla. Las tropas de Riego, reunidas para ser desplegadas para suprimir los movimientos independentistas americanos, declararon en cambio su lealtad a la Constitución de 1812. La rebelión ganó rápidamente impulso, alimentada por el apoyo popular en varias ciudades. Fernando, una vez más enfrentado a un desafío directo a su autoridad y temiendo por su trono, si no por su vida, se vio obligado a capitular. El 10 de marzo de 1820, con una escalofriante falta de convicción, juró lealtad a la Constitución de 1812, declarando célebremente, «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Esto marcó el inicio del trienio liberal, 1820 a 1823, un periodo de 3 años de gobierno constitucional. La Constitución de Cádiz fue restablecida y se promulgaron una serie de reformas liberales. La Inquisición fue abolida por segunda vez, los privilegios feudales fueron suprimidos y la prensa disfrutó de un breve pero vibrante periodo de libertad. Sin embargo, este periodo estuvo lejos de ser estable. Fernando, a pesar de su juramento, se involucró en un implacable doble juego. Públicamente, se adhirió al marco constitucional, en privado, conspiró activamente con los monarcas absolutos europeos, la Santa Alianza, para aplastar el experimento liberal y restaurar su poder absoluto. Escribió cartas fervientes a sus compañeros autócratas, rogando por la intervención, retratándose a sí mismo como un monarca cautivo. Además, los propios liberales estaban profundamente divididos. Surgieron dos facciones principales, los moderados, que defendían un enfoque más lento y cauteloso de la reforma y un papel más fuerte para la monarquía, y los exaltados, que impulsaban cambios más radicales, incluyendo una mayor soberanía popular y una reducción de los poderes del rey. Esta contienda interna, unida al levantamiento carlista en curso en Cataluña y el País Vasco, absolutistas que apoyaban al hermano de Fernando, don Carlos, si Fernando no abrazaba plenamente el absolutismo, debilitó al gobierno liberal y proporcionó a Fernando pretextos adicionales para la intervención extranjera. Las súplicas de Fernando para una intervención finalmente dieron sus frutos.
En 1823, en el Congreso de Verona, la Santa Alianza, Austria, Prusia, Rusia y Francia, autorizó a Francia a intervenir en España para restaurar el gobierno absoluto de Fernando. Un ejército francés, apodado los 100.000 hijos de San Luis, cruzó los Pirineos, en gran parte sin oposición por una población cansada de la guerra y un ejército español dividido. El trienio liberal se derrumbó. El 1 de octubre de 1823, con las bayonetas francesas asegurando su trono, Fernando VII abolió una vez más la Constitución de 1812. Esto marcó el comienzo de la década ominosa, un periodo de brutal represión y reacción que duró hasta la muerte de Fernando en 1833. El apodo, acuñado por sus enemigos liberales, era acertado. La venganza de Fernando fue rápida y escalofriante. Miles de liberales fueron arrestados, encarcelados, ejecutados o forzados al exilio. Rafael del Riego, el arquitecto del trienio liberal, fue ahorcado públicamente en Madrid, un escalofriante mensaje para cualquiera que osara desafiar la autoridad restaurada del rey. Las universidades fueron purgadas de profesores liberales y un clima de miedo impregnó la sociedad española. Sin embargo, incluso en esta oscura era, las contradicciones abundaban. España estaba en bancarrota y la pérdida de las vastas colonias americanas, que en gran parte lograron su independencia durante el reinado de Fernando, un proceso que él fue incapaz de detener, exacerbó la crisis económica. A pesar de su celo absolutista, Fernando fue lo suficientemente pragmático como para darse cuenta de que era necesaria una cierta apariencia de orden y reforma para evitar un colapso total. Nombró a algunos ministros relativamente competentes que, aunque conservadores, intentaron estabilizar la economía y agilizar la administración. Esta ligera moderación, sin embargo, fue suficiente para alienar a la facción ultraabsolutista, conocida como los apostólicos, quienes creían que Fernando no era lo suficientemente reaccionario. Se agruparon en torno a su hermano, don Carlos, sentando las bases para futuros conflictos dinásticos. Fernando, a pesar de sus fallas personales, fue un maestro de la supervivencia política. Navegó las presiones contrapuestas de las potencias europeas, las demandas de sus facciones liberales y absolutistas y la inestabilidad crónica de su propio gobierno. Pero sus métodos, el engaño, la represión y un compromiso inquebrantable con el poder personal, dejaron a España profundamente marcada, oscilando perpetuamente entre polos extremos. A medida que Fernando VII entraba en sus últimos años, su salud, como la de Enrique VIII, comenzó a declinar. Había sufrido de una variedad de dolencias, incluyendo gota e hidropesía, exacerbadas por un estilo de vida que, si bien no era tan notoriamente glotón como el de Enrique, ciertamente incluía una vida de lujo y una creciente inactividad física. Las descripciones sugieren que se volvió hinchado y cada vez más frágil. Más importante aún, todavía carecía de un heredero varón. Sus 3 primeros matrimonios habían sido estériles o solo habían producido hijas que murieron en la infancia. Su vida personal estuvo marcada por una serie de matrimonios arreglados con princesas extranjeras, a menudo por alianzas políticas, ninguna de las cuales le trajo el tan anhelado hijo. La falta de un heredero varón directo era un problema crítico, ya que la ley sálica, introducida por los Borbones, excluía en gran medida a las mujeres de la sucesión. Esto significaba que su hermano, el ultraconservador don Carlos, era el presunto heredero. En 1829, Fernando se casó con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón dos Sicilias, una mujer vibrante y políticamente astuta. Para asombro de muchos, en octubre de 1830, María Cristina dio a luz a una hija, Isabel. Fernando, desesperado por asegurar el trono para su hija y evitar que el ultrareaccionario don Carlos tomara el poder, dio un paso decisivo y controvertido. Poco antes del nacimiento de Isabel, emitió la pragmática sanción de 1830, un decreto que derogaba efectivamente la ley sálica y restablecía la ley de sucesión tradicional española, permitiendo a las mujeres heredar el trono. Esta no era una ley nueva,
Había sido aprobada por su padre en 1789 pero nunca se había publicado formalmente. El momento elegido por Fernando fue un acto calculado para asegurar el futuro de su hija. Esta medida desató una furiosa oposición de don Carlos y sus partidarios, los carlistas, quienes la consideraron una alteración ilegítima de las leyes fundamentales del reino. Los últimos años del reinado de Fernando estuvieron consumidos por esta amarga disputa sucesoria, profundizando aún más el abismo ideológico en España. A medida que su salud empeoraba, hubo dramáticos cambios y contracambios en la corte, con María Cristina maniobrando para asegurar el derecho de su hija y los carlistas tramando para asegurar la ascensión de don Carlos. Para el verano de 1833, Fernando VII era un moribundo. Su cuerpo estaba devastado por la enfermedad, su mente nublada por las constantes maquinaciones en torno a su sucesión. Sufría cada vez más de enfermedades crónicas, probablemente una combinación de problemas cardíacos, gota y otras complicaciones derivadas de su deterioro de salud. Estaba físicamente disminuido, el que alguna vez fue el deseado reducido a una sombra débil e irritable, obsesionado con asegurar la herencia de su hija. En sus últimos meses, incapaz de participar plenamente en el gobierno, la reina María Cristina tomó cada vez más las riendas, asegurando el apoyo de liberales moderados para afianzar la posición de Isabel contra los carlistas. Fernando, en sus últimos momentos conscientes, habría comprendido la precaria situación que dejaba atrás. Él, que había pasado toda una vida luchando contra el liberalismo, se vio irónicamente obligado a depender del apoyo liberal moderado para asegurar la sucesión de su propia hija. Fernando VII finalmente sucumbió el 29 de septiembre de 1833, a la edad de 48 años. Su muerte no fue el digno fallecimiento de un monarca amado, sino el final de un largo y doloroso declive físico y político. Su fallecimiento, sin embargo, fue meramente el preludio del siguiente y más sangriento acto de la historia española. La crisis sucesoria que él orquestó, o más bien, que intentó resolver tardíamente, sumió a España en la devastadora Primera Guerra Carlista, 1833 a 1840, un conflicto civil que enfrentó a absolutistas contra liberales y a un hermano contra una hija infanta. El legado de Fernando VII es un testimonio del poder destructivo de un monarca reacio a adaptarse a los tiempos cambiantes. Fue un rey que consistentemente eligió el poder personal sobre el progreso nacional, la represión sobre la reforma y el engaño sobre el liderazgo genuino. Su reinado fue un constante vaivén entre el poder absoluto y la revolución liberal, cada vaivén más violento que el anterior. Restauró el absolutismo no una, sino dos veces, solo para que su muerte desencadenara una guerra que finalmente obligaría a España por un camino más liberal, aunque doloroso. Dejó atrás un país fracturado por divisiones ideológicas, debilitado por las pérdidas coloniales y acechado por el fantasma de la contienda civil, un monumento no a la fuerza, sino a las trágicas consecuencias de la obstinada y egoísta resistencia de un rey a la marea de la historia. El deseado se convirtió, para muchos, en el rey felón, un símbolo del largo y arduo viaje de España hacia la modernidad.